Tenemos que dar comienzo para hablar sobre lo que os he estado comentando en el inicio acerca de Aston Martin. Fernando Alonso y Aston Martin se han mostrado satisfechos después del Gran Premio de Gran Bretaña. Habrá muchos que a lo mejor estén pensando cómo es que se han mostrado satisfechos quedando Fernando Alonso séptimo y Stroll fuera de puntos. Pues sobre todo se han mostrado satisfechos porque han quedado por delante de Ferrari, que Ferrari sí que era un circuito donde iban a poder rendir mejor por lo menos que ellos, y Fernando Alonso y Aston Martin han sumado más puntos que ellos en un circuito donde no iban a rendir bien. Ellos sabían que no iban a tener un buen rendimiento, lo que no se esperaban era el buen rendimiento de McLaren, como no se lo esperaba nadie en la parrilla, pero más allá de ahí salen satisfechos porque han conseguido minimizar daños en un fin de semana que ellos eran conscientes de que les iba a costar muchísimo. La razón de que les fuese a costar mucho está muy claro y lo hemos estado comentando: las curvas de velocidad alta. Las curvas de velocidad alta es una parte donde Aston Martin no sale beneficiado, donde Aston Martin le perjudica mucho, y si a eso se le suma que hay unas temperaturas bajas, entonces ya apaga y vámonos. ¿Por qué? Porque todavía en circuitos donde las temperaturas eran altas, por ejemplo el Gran Premio de Arabia Saudí, donde las velocidades fueron altas, que es algo que a Aston Martin le viene mal, porque Aston Martin no destaca en esas velocidades altas ni en curva ni en recta ya un poco menos en diferencia en comparación con el principio de temporada, pero en curva les sigue pasando lo mismo. En el caso de Arabia Saudí la cosa es que había temperaturas muy altas en circuitos de desierto. Ya vamos a ver a un Aston Martin rendir muy bien, como será igual en Qatar, como será igual también por ejemplo en el Gran Premio de Abu Dhabi. Eso va a pasar a final de temporada. Si no hay esas temperaturas extremas, porque a Aston Martin le cuesta mucho meter en temperatura los neumáticos, entonces en ese tipo de circuitos les viene muy bien. Si no hay esas temperaturas extremas, circuitos con curvas de velocidad alta van a rendir mal, y es algo que vimos en el Gran Premio de España, y es algo que repetimos en este Gran Premio de Gran Bretaña. Es algo que en el Gran Premio de Austria estuvimos avisando que únicamente porque el tercer sector no iba a ser el mejor de Aston Martin ya iban a rendir peor en todo el circuito, y efectivamente también pasó. 3 circuitos que han rendido mal, solo ha habido 3 circuitos en los que haya rendido mal Aston Martin, 11 carreras llevamos esta temporada, 3 circuitos ha rendido mal, 4 carreras donde no ha habido un Aston Martin en podio. Que la última que no rindieron mal pero no llegaron al podio fue el Gran Premio de Azerbaiyán. Simplemente es eso, y hay gente que se está llevando las manos a la cabeza. Ya lo hemos estado analizando, tenemos un vídeo anterior hablando al detalle sobre todo esto y sobre mi opinión al respecto, pero desde luego que yo creo que hay mucha gente siendo demasiado sensacionalista en ese sentido. Lo que ha hablado también Fernando Alonso, bueno, pues han mostrado satisfechos por ese hecho, como ya os hemos estado comentando, sobre todo porque ellos sabían que este fin de semana era para minimizar daños, porque no iban a poder rendir bien. Tenían la esperanza, y aquí en el canal lo comentamos, y yo obviamente lo digo, la única esperanza que tenía Aston Martin, y ellos mismos la tenían, era con el hecho de los neumáticos. Si el cambio de los neumáticos salían muy beneficiados, pues a lo mejor tener algo mejor rendimiento. Si no salían demasiado beneficiados, pues no tenían nada que hacer en este circuito. Obviamente está el factor de que les ha superado McLaren, de que McLaren lo ha rendido muy bien. Hay ciertos aspectos por los que McLaren ha podido rendir bien, aparte de la grandísima mejora que han dado, por supuesto, y es de aplaudir, y lo comentaremos más adelante a lo largo del vídeo. Pero no se esperaban ese McLaren. Las expectativas que tenía Aston Martin para este circuito era acabar séptimo, sexto, incluso sin McLaren, es decir, sumando que ha aparecido un nuevo equipo que ha estado muy bien y que ha sido el segundo mejor equipo en este circuito, pues desde luego que quedar incluso séptimo, quedando por delante de los Ferrari, es un muy buen resultado. Así que además también vamos a ver ahora, esto lo tenemos en vídeo, las declaraciones de Fernando Alonso, así que os las voy a poner también. También antes de comenzar ya con las declaraciones de Fernando Alonso, muy interesante, que comenta que aparte de haber minimizado daños y salir satisfechos, una cosa que tienen que tratar de hacer es que no les pase, no hagan un Ferrari, es decir, un circuito que no se les da bien, que es un circuito que a lo mejor no van a ser para ser segundos como les pasó en Austria, y pues en este caso Ferrari no era ese circuito, aún así era para estar mejor de Aston Martin y acabaron novenos y décimos, incluso por detrás de Alexander Albon. Así que me ha parecido bastante curioso eso, y bueno, vamos a ver las declaraciones completas de Fernando Alonso. Hay muchos trazados durante toda la temporada. Vamos a Hungría ahora. Este igual era más parecido al de Barcelona, que nos favorecía, así que positivos de cara a lo que queda de temporada. Sí, no, sin duda alguna. Mira a otros equipos, ¿no? Por ejemplo, Ferrari, que volaban en todo el fin de semana aquí y han acabado noveno y décimo, ¿no? O sea que eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Y no es el único que sale satisfecho por parte del equipo Aston Martin, porque también ha salido satisfecho Mike Crack, y va más en la tónica que ha dicho también Fernando Alonso. Salen satisfechos. ¿La razón? Pues bueno, han podido minimizar daños. Sobre todo Mike Crack, ahora ponemos también, porque tenemos también sus declaraciones en vídeo, así que ahora las ponemos. Pero bueno, sobre todo lo que dice Mike Crack es que les hubiera gustado ser mejores, sobre todo porque este circuito era un fin de semana muy especial para ellos, no solo por ser su gran premio de casa, porque además era el gran premio de casa de 3 equipos, Aston Martin, McLaren
McLaren y Williams, aparte de todos los equipos que están asentados en Gran Bretaña, que son 6 de los 10 equipos, pero bueno, equipos británicos son 3, pero es que es más especial incluso para ellos porque McLaren está en Woking, Williams está en Grove, que Grove está relativamente cerca de Silverstone, Woking sí que está algo más lejos, pero es que Aston Martin están asentados en Silverstone, están asentados a menos de 1 kilómetro, que literalmente era cruzar una autopista, una carretera que había por ahí, no una autopista, una carretera que los dividía, y estaban ya en Silverstone, que lo comentaba Pedro de la Rosa en DAZN Fórmula 1, que él iba en bicicleta de las oficinas de Aston Martin al circuito, es lo que estaban haciendo. Obviamente para ellos era mucho más especial y tenían esa esperanza, como os he comentado, los neumáticos. También se hablaba, y esto me parece muy mal por parte de Aston Martin, se hablaba de mejoras y trajeron novedades, pero las novedades eran cambios de performance, performance local, es decir, ¿qué es esto? Actualizaciones hechas para Silverstone, pero no es una actualización para mejorar más adelante, es algo que siempre suelen traer muchos equipos, cambios en los alerones, cambios, en este caso eran en los 2 alerones, hechos para Silverstone, pero eran únicamente para Silverstone, no eran una mejora como tal, y estuvieron vendiendo, y esto no es nuevo, quiero decir, que no es que lo hubieran dicho la semana anterior, bueno, pues traeremos mejoras o intentaremos mejorar nuestro rendimiento y ya hubiéramos especulado, que es que lo que dijeron en su día es que iban a traer mejoras en Canadá, en Gran Bretaña y en una carrera más a final de temporada, eso como paquetes grandes, y luego ya irían introduciendo en cada carrera ciertas novedades que solo iban a hacer, y eso ya lo habíamos comentado aquí. Eso me parece mal, el hecho de no haberlas traído, no por no traerlas, porque puedes no traerlas, puede que se te haya retrasado todo a lo mejor, pero no haberlo avisado. No es que no lo hubieran avisado ni siquiera, es que encima estuvieron vendiendo de que sí, porque periodistas reputados, no un periodista cualquiera, por ejemplo Antonio Lobato, que es el narrador de Fórmula 1 aquí en España, dijo esto, dijo sí, a mí me han dicho que hay mejoras, y luego no había esas mejoras, así que en ese sentido me parece algo mal por lo que lo han hecho. Luego también Mike Cracky, siguiendo con las palabras que dice que el viernes ya supieron que el ritmo pues no iba a ir bien, ya obviamente lo identificaron, el viernes empezaron a trabajar para 2024, comentó Fernando Alonso, me parece que lo que habrán estado haciendo durante las sesiones del viernes de libres, sobre todo, es intentar ver por qué fallan en curva rápida, más allá de intentar a lo mejor mejorar para este año. Si lo que estuvieron haciendo es mejorar para el siguiente, mejorar en esa curva rápida, por qué fallan, y intentar centrarse en 2024, porque esto es una cosa que hay que tener claro, si es que lo hemos dicho en muchas ocasiones, Aston Martin todo lo que está haciendo este año es enfocado al próximo año. Si este año puedes conseguir algo más, vendrá, y ojalá, y se está hablando de esa 33, y ojalá llegue esa 33, pero todo sigue siendo enfocado para el próximo año, porque este año no vas a competir por el título. Una cosa que no puedes hacer es centrarte únicamente en el próximo año, porque el coche de 2023 va a ser la base del de 2024, pero ya estás trabajando también enfocado en ese objetivo. Sigue diciendo, dice que al final que era limitar daños lo que tenían que hacer, y cómo lo han hecho, pues sobre todo saliendo beneficiados en sus puntos fuertes que sabían que iban a tener, aunque ese circuito no fuera bueno, en los puntos de frenada sobre todo, obviamente, pero también sobre todo para poder adelantar en las salidas y en estrategia, es lo que estuvieron haciendo, y efectivamente así consiguió Alonso, que él también lo ha dicho, que salió muy beneficiado gracias al coche de seguridad, así consiguió Alonso ganar posiciones. En la salida pudo pasar a Alexander Albon, que clasificó por detrás de él, y pudo también pasar a Lewis Hamilton. Con Hamilton sí que perdió posición, pero la siguiente pues, se acabó asentando en ese 8º lugar. Y luego en cuanto a estrategia, al final Aston Martin ya no tenía nada que perder. Todavía te sale mal, ¿qué haces? A lo mejor en vez de 8º quedas 9º, pues bueno, hubiera sido mala suerte. Entonces lo que hicieron fue alargar muchísimo su parada, a ver si había suerte y salía el coche de seguridad, y efectivamente tuvieron esa suerte. Por una vez tuvieron esa suerte del coche de seguridad, entre comillas, salió ese coche de seguridad, pudieron cambiar los neumáticos, salió sexto, que ya de por sí era ganar 2 posiciones, estaba 8º antes de todas las paradas, salió en 6ª posición, y luego ya con el coche de seguridad, después del coche de seguridad le pasó Checo, acabó 7º, pues bueno, es una posición más gracias a habértela jugado, a intentar aguantar ese chaparrón, haber intentado aguantar hasta que llegara el coche de seguridad. Así que ese es el caso por parte de Aston Martin. Vamos a las declaraciones de Mike Crack también, que es todo lo que os he estado comentando, y cerramos con el tema de Aston Martin. Es hora de preocuparse al no ver buen ritmo aquí en Silverstone. Nos gustaría ser mejores, sí. Vimos el viernes y el sábado continuó que el ritmo no era el que esperábamos. Y nos dimos cuenta que este fin de semana tenía que ser
uno en el que limitáramos daños. Es importante en los fines de semana que no eres fuerte ir con puntos a casa, así que nos hemos apoyado en nuestros puntos fuertes, las salidas, la estrategia, y era importante ser buenos en la ejecución, que lo hemos hecho, y en el fin de semana que no somos fuertes tenemos más puntos que Ferrari, así que tenemos que analizar la situación, y como equipo es un test, ver por qué cuando no somos tan competitivos, cómo desarrollamos de aquí en adelante y cómo llegamos a Hungría y a Spa.